Muy bien, estábamos hablando de que las evaluaciones educativas, pues por lo positivo que estas pueden ser, han hecho que también las escuelas como centros de convivencia comunitaria pierdan un poco ese sentido también de los maestros, tutores, personas de confianza, socializadores de prácticas diferentes a las que probablemente pueden los niños estar viviendo en sus casas. Sí, y además, perdón, un último comentario, es que en la escuela, digamos, de mediados del siglo XX en nuestro país, los docentes eran concebidos como promotores también del desarrollo social. Y a mí me da la impresión de que ahora hay un divorcio muy fuerte entre escuela y comunidad. Entonces yo pienso que no tendría que haber un aislamiento, sino que tendría que haber una mayor vinculación entre escuela y comunidad, pero para abordar los problemas y darle solución a estos problemas que están enfrentando las comunidades, también desde las escuelas. Porque yo me pregunto, también está el tema de los roles. Yo veo que nuestra sociedad no ha logrado, a pesar de que los derechos humanos ya llegaron, no ha logrado trascender el tema de roles demasiado establecidos que finalmente son el gran origen y fuente de la discriminación, sobre todo hacia la mujer. Y así como las mujeres tienen que empezar a jugar cierto rol, muchas veces subordinado, referente a los compañeros también tienen que estarse mostrando en una competencia bestial, los niños, los varones, en las escuelas. Es como un rito de iniciación, la primera pelea que un niño tiene siempre en la escuela, cómo sale de ella y cómo se defiende. Y me parece que esto también tendría que ser un fenómeno digno de ser analizado respecto a la violencia que se vive en las escuelas. Fíjate que esto que planteas me parece que es uno de los temas centrales. Agregaría además de este binomio niños y niñas con sus profesores a las autoridades y a la propia estructura educativa. Yo invitaría al público a que pensemos que estamos en el 2014, en la época donde el Internet forma parte cotidiana para millones de personas en este mundo, donde además tenemos la posibilidad de acceder a información en tiempo real de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nuestras escuelas siguen con un método y un esquema del siglo pasado, si no es que un poco más para atrás. Todavía en este momento los maestros siguen viendo como adversarios, como enemigos, las tabletas, los teléfonos, les quitan a los niños los equipos y mandan llamar a los maestros, y esto termina siendo como una especie de realismo mágico mexicano, cuando en otros países como Bolivia, por ejemplo, o ponemos una economía más cercana a Argentina, donde parte de lo que está haciendo el Estado es invertir mucho dinero para que la tecnología, las conexiones a Internet, las computadoras, las tabletas estén como parte de los recursos educativos. Entonces tenemos a niños y niñas de una generación mucho más avanzada, mucho más inquietos, con maestros cansados, con maestros que están preocupados porque tienen asociado su rendimiento, digamos, o su evaluación y la evaluación de los alumnos a sus ingresos, que fue una gran perversidad que se hizo en la administración anterior, porque entonces el objetivo, como ha destacado Javier, es cómo te enseño a que respondas bien, porque si mi grupo saca buena calificación, mi salario va a tener una compensación. Precisamente este tipo de cosas implican una visión de política pública distinta, claro, que hacen entonces que al interior del espacio educativo también se tense la relación. Los niños dicen, bueno, como que ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué respondo a algo que no tiene sentido? Y los maestros presionados. ¿Qué implicaciones tiene la violencia escolar? Pues tiene implicaciones muy graves. Más allá de los casos específicos. Sí, porque desde mi punto de vista es, digamos, un problema que pega en todos los aspectos de la vida escolar. O sea, ahí donde no hay un entorno positivo de convivencia, es imposible fundar todos los elementos pedagógicos que le dan sentido a la experiencia escolar. Entonces, donde hay violencia escolar, no hay digamos, no se puede ejercer el derecho a la participación, se ve violentado el mismo derecho a la educación, porque está comprobado que los estudiantes desertan en muchos de los casos cuando se presentan estas situaciones extremas de violencia, baja el rendimiento escolar, los chicos, las chicas no se sienten felices en el ámbito educativo. Entonces, eso respecto desde el punto de vista de los estudiantes, pero podríamos pensar también en las y los docentes, o sea, que también se ven afectados, o sea, hay
hay una insatisfacción y frustración muy grande respecto a su propio desempeño como docentes. Los padres de familia están, digamos, en la preocupación constante de cuál será la situación que estén enfrentando sus hijos en el entorno escolar. Entonces, pega por todos lados. En lo individual y en el tejido social, como se suele yo diría llamar. que la violencia viene a fragmentar aún más lo que ya teníamos como distinto. Si nosotros hacemos un recuento en las últimas 4 o 5 décadas, la vinculación que tenían los padres de familia con los maestros y con el sistema educativo era mucho mayor. Paulatinamente se ha ido desagregando, entonces los maestros tienen sus propios intereses y preocupaciones, la autoridad administrativa también tiene los propios, los padres de familia más colocados en una lógica de sobrevivencia con menos tiempo de calidad para sus hijos y los niños y niñas solos. Y aquí creo que uno de los factores de oportunidad que nos está dando el poner los focos y los reflectores en la escuela y en la comunidad educativa es darle el rol a niños y niñas. Hay temas absurdos en este país. Por ejemplo, los comités escolares se pueden integrar, por supuesto, autoridades, maestros, sociedades de padres de familia, exalumnos, pero no los alumnos en vigente. Y eso es una cosa como que diría, ¿pero por qué? Si la solución estaría con aquellos que son ahora partícipes. Hay experiencias en otros países, concretamente en Barcelona, donde hay mediadores escolares. Los niños y niñas de secundaria están teniendo una clase extra, esto es voluntario, quienes quieran tomarla, durante, digamos, el ciclo escolar, que hablan sobre asertividad, resolución no violenta de conflictos, empiezan a entender un poco la dinámica de convivencia. ¿Eso en dónde es? En Barcelona. Esto que comentaba un poco Javier de la convivencia y de la construcción de ciudadanía. Los chicos al final de su formación, que es voluntaria... Y les dan otra de nacionalismo, ¿no? Claro, además, eso está incluido. Pero, ¿cuál es lo interesante? Que ellos pueden convertirse en mediadores escolares entre chicos, por supuesto más pequeños, entonces van a las primarias en tiempo también voluntario, y esto tiene un efecto muy positivo porque son niños con niños, y eso no es una lógica de un adulto. Cuando pensaba yo en la muerte del chico en Puebla, el enfrentamiento con la policía, o cuando vemos el tema del albergue en Michoacán, Así es. una de las cosas que yo pensaba, reflexionaba, es cómo nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia. Y me parece que la violencia la tendríamos que poner como un verdadero fenómeno, como un bicho, un monstruo, que siempre nos estremeciera y lo viéramos raro, como algo que no queremos vivir, ¿no? Y lejos de eso creo que la hemos socializado. Fíjate que suelo poner un ejemplo, espero que no sea demasiado caricaturesco, pero imaginemos una gota de agua en un estanque. Esa es la violencia. Es decir, esa gota va a tener ondas expansivas que va a tener expresiones de muchas formas. Y precisamente la normalización, la naturalización de la violencia como una forma de resolver rápido cosas, los niños y las niñas la entienden en la escuela. Quiero esa torta, quiero ese dulce, se lo quito. Y como no pasa nada, no hay contención institucional, hay impunidad. Eso permite expresiones como lamentablemente lo que ha sucedido en Zamora, Michoacán. O sea, la impunidad se convierte en algo que va a estimular que sucedan acontecimientos, o en Puebla, que creo que son casos donde no solamente son muy lamentables, sino que nos van acostumbrando al siguiente escándalo. Y comentábamos antes de iniciar que ¿en cuánto tiempo vendrá el próximo escándalo? Porque aquí lo que se requiere frente a la violencia es acción institucional. No acciones, como señalaba Javier, yo comparto plenamente, no punitivas. ¿Qué hablamos de institucionalidad? Por ejemplo, que se pueda contener en los espacios de la escuela y sentarnos todos a hablar. Hemos pasado un momento de 100,000 asesinatos aproximadamente en los últimos años. Nadie en este país se ha sentado con los niños institucionalmente a hablar de ese tema. Explicárselos. Y que lo elaboremos juntos. Los expertos en violencia dicen que si no elaboras la violencia, la incorporas en tu vida. Es lo que nos está sucediendo. ¿Qué significa también? Lucha contra la impunidad. Significa revisar nuestras leyes. Si no elaboras la violencia, la incorporas en tu vida. Así es. Las mujeres, hacemos un ejemplo hace un rato, 6 de cada 10 mujeres violentadas ahora fueron violentadas en su noviazgo, pero fueron violentadas en su casa. Y entonces aquí la violencia de género aplica para a partir de 18 años de edad. A un adolescente que le pegan porque se fue con el novio, es maltrato infantil. Esa misma mujer que le pegan a los 18 años con 6 meses es violencia de género. Nos quedan escasos 3 minutos, este programa vuela. ¿Hacia dónde ir en el tema de la violencia? ¿Qué medidas, tanto de política pública como de sociedad, tendríamos que ir tomando? Primero necesitamos información certera de lo que está pasando, un diagnóstico confiable del fenómeno. ¿No existe? No, o sea, porque hay algunos datos y hay encuestas, oscila más o menos se habla de que entre el 20 y el 45% de los estudiantes sufren o son víctimas de la violencia escolar, pero no hay datos desagregados, o sea, no sabemos edades, niveles, formas,
también, digamos, clases sociales, tipos de servicios educativos en los que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, si no tenemos un diagnóstico completo, confiable, actualizado del fenómeno de la violencia escolar, pues todas las políticas que se puedan implementar para solucionarlo probablemente puedan ser erráticas. Entonces, yo diría, un primer punto son un diagnóstico, información, un diagnóstico completo. Segundo, el planteamiento de soluciones teniendo en el centro a la comunidad educativa. O sea, está comprobado que las soluciones verticales de arriba hacia abajo que se imponen de las autoridades educativas. ¿Qué estás pensando tú? ¿Tener actividades al interior de las escuelas para Yo creo hablar que con la eso sería comunidad? súper importante. Exacto. Nadie lo hace. Exactamente, o sea, lo que señalaba Martín hace rato, o sea, que los docentes, los estudiantes, los padres de familia sean protagonistas al interior de sus escuelas de las soluciones a este problema, ¿sí? O sea, no por dictado, no por lo que se diga desde la Secretaría de Educación Pública, que sí, de alguna manera tienen que orientar el trabajo de las escuelas, pero señalando que retomando el trabajo desde la base de las propias comunidades educativas. Armar foros, acostumbrarnos a armar Sería foros de muy importante discusión colocarlo también en una estrategia nacional de lucha contra la violencia. La escuela es una parte de la comunidad, pero tenemos muchos otros componentes de violencia. Comentábamos Zamora, Michoacán, Puebla, nos podemos ir a Tamaulipas. O sea, yo creo que si no entendemos que esto requiere, como se ha señalado, un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia, un componente de la escuela, pero necesitamos estrategias nacionales y al mismo tiempo sistemas de información. Estos tres son elementos que Naciones Unidas ha recomendado al Estado mexicano. Viene muy pronto a México, en noviembre próximo tenemos el 6º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, va a ser precisamente en Puebla. Uno de los ejes temáticos es el derecho a una vida libre de violencia y tenemos el gran privilegio para este país que coincide con el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional vinculante para el país, pero que vienen los grandes y las grandes expertas en materia de infancia. Marta Santos Páez, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la Violencia contra la Infancia, será una de las conferencistas magistrales y 15 de los 18 expertos del Comité de Derechos del Niño. De acuerdo. Pues no me queda más que dar las gracias por el programa. Ha sido apenas una entradita a un tema tan complicado como estos, pero de verdad muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Juan. Gracias por la oportunidad. Puedo señalar por que favor. el 20 de este mes, miércoles 20 de agosto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tendremos un Gran foro lugar sobre investigar. violencia escolar y derechos humanos. Qué bien, qué buena cosa. Están cordialmente invitados. Perfecto, muchas gracias. Gracias por Muchas la gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por su atención. Los espero el próximo martes 20:45 y 23 horas. Gracias.